Bueno, iniciemos entonces nuestra conversación, agradeciendo una vez más a quienes se han unido y a quienes nos van a estar escuchando en esta conversación. Quiero dar una introducción breve, luego poder compartir ya el diálogo con nuestras personas invitadas, hacia el final hacer algún cierre y conclusiones y por supuesto pues animar también a quienes quieran escribirnos, enviarnos comentarios para poderlos revisar, considerar si el tiempo nos da, poder reaccionar también frente a esas interacciones. Mi nombre es Andrés Hernández, soy el director ejecutivo de Transparencia por Colombia y en esta nueva sesión de Instagram Live, pues hoy queremos hablar de un tema que es muy importante, que está en el corazón de lo que hacemos organizaciones de sociedad civil como Transparencia por Colombia y muchas otras en todo el país en cuanto a poder ejercer el derecho a participar, a ejercer control social, a la gestión pública, a la acción de distintos actores que en el ámbito político, estatal, pues desempeñan un rol fundamental que debería estar orientado hacia el interés común, hacia el bienestar de toda nuestra sociedad. Y ese elemento fundamental que decía antes es pues nada más y nada menos que la Constitución de 1991, que este mes de julio, el 4 de julio, cumplió 34 años de firmada y que vale la pena recordar pues todo lo que nos ha traído en términos de instrumentos, en términos de derechos, en términos de esas metas a las cuales le queremos apostar como sociedad y para lo cual la participación ciudadana, el control ciudadano, el activismo cívico, pues es fundamental. Recordemos brevemente que la Constitución del 91 reafirma que la soberanía reside en el pueblo, nos entrega además unos acuerdos fundamentales con respecto a que el poder, el ejercicio del poder en el ámbito público debe estar, como lo dije hace un momento, al servicio del interés general y por supuesto también consagra otros derechos importantísimos para que la ciudadanía podamos no solamente estar informadas, informados, sino poder incidir y poder participar de manera mucho más activa en esa gestión de lo público. Y entonces, pues eso, por supuesto, nos llevará también a conversar de cómo esto nos ayuda a exigir más transparencia, a exigir mejores condiciones y calidad de vida, por supuesto también a poder enfrentar riesgos, hechos de corrupción que seguimos lastimosamente evidenciando en nuestro país. Pero para esta conversación nos pareció muy importante poder tener una visión lo más amplia posible del país y por eso para esta sesión pues tenemos dos personas invitadas a quienes les agradecemos profundamente su tiempo por estar en este live, pero sobre todo felicitar, agradecer el trabajo que hacen desde sus organizaciones desde hace muchos años de manera muy comprometida a través de estos principios, a través de estos elementos que la Constitución del 91 nos ha traído y que acabo de mencionar. Entonces, las presento brevemente. Estamos con Carolina Calderón, directora ejecutiva de Funsicar en Cartagena, trabajando además con una visión Caribe muy interesante que le aporta, por supuesto, a todo el país. Y en esa misma línea también darle la bienvenida a Nelson Restrepo, director ejecutivo de Conciudadanía, también con un trabajo supremamente comprometido, serio, importante y con una visión muy amplia de participación e incidencia en lo público desde Antioquia, que también pues resuena en todo el territorio nacional. Así que muchas gracias Carolina, muchas gracias Nelson por estar con nosotros. Quiero arrancar la conversación mientras que yo resuelvo lo de mi cámara, agradeciéndoles otra vez Carolina, Nelson, por acompañarnos en este espacio y ver cómo pues podemos ganar un poco los minutos que hemos dedicado a estos temas más técnicos. Volvamos como al corazón de esta conversación, ver cómo esa constitución del 91 de alguna manera nos ha traído más posibilidades, herramientas, derechos incluso que ayudan a que la ciudadanía pueda realizar un activismo cívico, sobre todo alrededor de la gestión de lo público y que ese servicio que se presta desde lo público estatal pues nos sirva al interés de todas y todos. Y entonces arranco con Carolina, si les parece bien. La misma pregunta, Carolina, Nelson,
¿Cómo sienten que la Constitución del 91 ha cambiado la forma en que las personas pueden defender sus derechos y qué beneficios ustedes creen que ha traído cada una de las comunidades con las que ustedes trabajan? Si quieres, adelante, Carolina. Muy bien, Andrés, muchas gracias por esta invitación. Sin duda, la Constitución Política del 91 fue el gran consenso nacional que permitió pasar de esa Constitución 100 años atrás constituida, que no sabía leer la vida cotidiana, de pronto la vida contemporánea de la sociedad colombiana. Y este primer gran consenso se dio alrededor de temas frente a los derechos sociales, derechos democráticos, todo el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho, los derechos civiles, los derechos fundamentales. Y esta gran conversación permitió interpretar esa gran multiculturalidad y representación étnica y ambiental, geográfica de nuestro país. También hay que decir que también fue una gran oportunidad para tener una conversación más positiva, más esperanzadora. Acordémonos que teníamos una coyuntura de violencia guerrillera, paramilitar, terrorismo, narcotraficante, a llegar a pasar a unas conversaciones entre sectores. Tengo que también decir que me impresionó mucho cuando estaban revisando temas de la Constitución del 91 y ese gran acuerdo, 79 personas, de las cuales 4 eran mujeres. Entonces, eso también me impactó. Era otro país, ¿sí? Tampoco vi mucho afrodescendiente. Entonces, eso también nos habla que de hace 34 años para acá, por supuesto que hemos escalado. A nivel territorial, sí te puedo decir que hay un mayor conocimiento de nuestros derechos, de nuestros deberes, nuestros derechos fundamentales, la protección, los estados, los gobiernos, la descentralización, todos estos son asuntos absolutamente vitales para la mejora de nuestra calidad de vida en los territorios. Por supuesto que hay desafíos y espero poderlo conversar más adelante, pero en términos generales, el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho y la posibilidad de la protección de poblaciones especiales comienzan a bajar a los territorios a partir, por supuesto, de esta gran carta. No puedo dejar de mencionar que Funcicar surge en el 93, producto también de esa vigorosidad que toma la democracia participativa. Acordémonos que hablábamos mucho de democracia representativa, pero es allí donde se materializa esa democracia participativa y es cuando nosotros sabemos interpretar esa constitución y le damos forma a esta ONG que trabaja la cultura democrática y el desarrollo sostenible. Muy buenos elementos, Carolina, muchas gracias. Y sobre eso vamos a tratar de retomar en un momento, sin lugar a dudas, pero quiero darle la palabra a Nelson también sobre esas mismas ideas, sobre esas mismas preguntas, cómo la Constitución ha cambiado la forma en que las personas pueden defender sus derechos, qué beneficios ustedes ven desde Conciudadanía que ha traído a los territorios, a las comunidades con las cuales trabajan de manera cotidiana. Saludos, buenos días desde Medellín. Un agradecimiento a Andrés, a Transparencia por Colombia, a Carolina, un saludo y a quienes nos siguen en esta transmisión. Conciudadanía también nació en el 91 y nació con la misión de llevar la Constitución, la nueva Constitución, a los territorios del centro de Antioquia. Yo usualmente digo que yo soy hijo de la Constitución. Yo me hice ciudadano que ejerce el voto en el marco de la nueva Constitución. Y yo resaltaría el voto el voto programático para elegir alcaldes y gobernadores, que es tan importante, porque, digamos, habilita la participación ciudadana en los distintos momentos de la gestión pública. Ese creo que es un elemento muy importante y que está tan conectado con un mecanismo como la revocatoria del mandato, que ha sido poco exitosa y que podemos hablar de eso ahora. Pero el voto programático habilitó más tarde
los planes de desarrollo municipales, que creo que es uno de los elementos más importantes que nos abre la Constitución política. Los planes de desarrollo y la planeación y el ordenamiento territorial, que es, digamos, casi una década después. Digo así porque son los planes, el voto programático, el plan de desarrollo y las competencias para ordenar el suelo, pues lo que permite que el municipio, como la célula esencial del Estado, asuma funciones y competencias cercano a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, creo que ese es un elemento bien importante. En eso hay muchas luces y sombras, porque los mecanismos de participación ciudadana distintos al voto, digamos, tienen una promesa por cumplir, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, que digamos no han sido tan extendidos, la iniciativa legislativa, pero sí, por ejemplo, los cabildos municipales, los cabildos abiertos, que nuevamente en el nivel de lo local han sido mecanismos bien importantes. Resaltar el tema ambiental. O sea, la constitución política se reconoció como una constitución ambiental y las normas que le dieron desarrollo luego, la ley 99 y más tarde otras normas, creo que abrieron muchas posibilidades para que la ciudadanía incidiera, pero sobre todo incorporó elementos de ciencia para entender esta maravilla que es nuestro país en materia de biodiversidad, de climas, de suelos, de zonas de vida, que si no fuera por la ciencia, el conocimiento técnico científico y los desarrollos normativos y jurídicos en materia ambiental, pues nos hubiéramos quedado atrás. A mí me sorprende que el Código Nacional de Recursos Naturales del 74, que es más viejo que yo, tenga tanta fuerza, pero sin duda las normas que se desprendieron de la Constitución en materia ambiental, muy importante, y resaltar la tutela y el derecho de petición, pero especialmente la tutela para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que, digamos, ejercen como tales en el marco de esta Constitución. Y amparado en dos palabras que son muy importantes. O sea, la Constitución del 91 abrió un Estado social y democrático de derecho. Creo que esas dos palabras son muy importantes porque caracterizan el nuevo mundo de lo político y de la gestión pública que quería la Constitución. Para algunos el Estado social y de derecho y el Estado democrático de derecho pues todavía sigue por construirse en muchos rincones de este país y en muchos rincones de algunas ciudades, pero como diseño institucional sin duda fueron muy importantes y nos abrieron las puertas a organizaciones como nosotros para trabajar en que fueran posibles, en impulsar y acompañar a la institucionalidad pública local para que los implementara. Entonces, bueno, yo señalaría eso. Claro que sí, no, mil gracias porque es una primera ronda de reacciones bastante rica en elementos, claro, también en desafíos. Tenemos los desafíos un momento ahí en espera porque sin lugar a dudas tenemos que abordarlos y desagregarlos de alguna manera para reflejar de todas formas una foto completa de lo que ha pasado pues luego de esos 34 años de constitución. Pero vuelvo contigo, Carolina, para poder profundizar un poquito más justamente ya sobre varios de estos instrumentos que tú, que también Nelson, estaban mencionando. Claro, en principio, organizaciones que normalmente, como las nuestras, están trabajando con estos instrumentos de la Constitución, derechos de petición, tutela, acceso a la información, etcétera, pues nos parecen instrumentos muy de lo cotidiano, pero no pareciera ser así para absolutamente todas las personas. Me parece muy interesante como Nelson empieza a hablar, por ejemplo, de los temas ambientales, etcétera. ¿Dónde ven ustedes en Funcicar que esa participación ciudadana, que esos instrumentos del 91 han ayudado a considerar mejor a las comunidades, a las organizaciones en la toma de decisiones, no sé, en temas de interés justamente de las personas? A veces pensamos que eso se da automáticamente, pero de fondo están otra vez los instrumentos de nuestra Constitución. ¿Cómo lo ves tú, Carolina?
Bueno, la verdad, uno de los artículos de la Constitución que más me emociona es el artículo 40, que habla de ese derecho fundamental de la participación ciudadana para conformar, ejercer y controlar el poder político, donde lo hablaba un poco Nelson, más allá del voto programático, elegir a nuestros representantes, participar de la vida política activamente, pero también usar esos mecanismos de participación. Cartagena es muy vigorosa en su ciudadanía y en su participación ciudadana. Solemos ser muy activos también en el control ciudadano a lo público, con elementos de desconocimiento y necesidad de profundizar, por supuesto, con mayor pedagogía, pero esta ciudad es vigorosa. Yo creo que ese grito de independencia todavía lo tenemos en el ADN y nos hace reaccionar, nos hace participar. Nosotros en la ciudad de Cartagena hemos mostrado una tendencia de participación, por ejemplo, en las votaciones activa en los últimos años. Hemos estado en promedio nacional e incluso en diferentes elecciones, especialmente las territoriales, por encima del promedio nacional. Eso habla bien también de esa educación ciudadana por el voto libre e informado. Tenemos diferentes espacios de participación ciudadana, los consejos territoriales de planeación, los consejos locales de planeación. Acordémonos que con esa descentralización administrativa que pegó aquí primero, a través de la creación de las localidades, pues también surgen esos consejos locales de planeación. Nelson mencionaba la participación alrededor de la formulación de los planes de desarrollo distrital, departamental, los planes de desarrollo local, pero en términos generales, la ciudad, nuestra ciudadanía es activa en participación de espacios, participa en las convocatorias del público y también es activa en esa crítica al gobierno, a los gobiernos, reacciona y reacciona y cada vez más con control social cualificado. Allí hemos tenido nuestras organizaciones como FUNCICAR, como Transparencia por Colombia, hemos tenido allí un rol protagónico dotando cada vez más a la ciudadanía de información cualificada, pero también formándola en ese ejercicio y en ese derecho que tenemos a partir de ese artículo 40, que por supuesto ha trascendido a la ley 1757, a la 1712, después con el acceso a la información, pero en términos generales, así hemos podido aprovechar estos espacios de participación en nuestra ciudad. Muy poderoso, Carolina. Muchas gracias porque es muy interesante escucharte y ver cómo un texto escrito otra vez en un documento genera tantas posibilidades, justamente porque está arraigado en un consenso nacional, en un consenso que queda escrito en ese documento, ¿sí? Es papel, es una hoja o bueno, varias hojas, en nuestra Constitución es bastante extensa, pero es la confianza que tenemos como ciudadanía en que ese es el marco sobre el cual operamos como sociedad, que son las reglas de juego fundamentales, y lo que tú compartes, como lo dije antes, es muy poderoso en poder evidenciar cómo ese acuerdo va mucho más allá del papel y realmente ha permitido dinamizar la participación electoral, la participación en distintos momentos de el ejercicio del control para que justamente otra vez lo que deciden nuestros gobernantes pues sea de interés y de beneficio para nuestras comunidades, sin olvidar otra vez que todavía tenemos desafíos, pero ya en un momento llegaremos para allá. Pero mil gracias, Carolina, porque no me canso de pensar en esa palabra de poderoso en términos de todo lo que nos da la herramienta constitucional. Nelson, mover un poquito más adelante, tratando de profundizar en lo que decías hace un momento. Ya habías mencionado tus mecanismos, la tutela, el derecho de petición, pero incluso ampliaste esa mirada mucho más a mecanismos de participación. Pero hay un par de elementos que mencionaste que me parecen súper interesantes. Toda la visión desde lo municipal, toda la visión del Estado social y democrático de derecho, que Carolina también mencionaba en términos de ese principio de descentralización, que puede ser una palabra un poquito técnica, compleja, pero que de alguna manera lo que
plantea es que nuestro país es la unión de lo que somos en todos los territorios. No es a pesar de tener un sistema central de gobierno, no es lo que sucede en Bogotá. Nuestro país es realmente lo que sucede en absolutamente todas nuestras regiones. Cuéntanos un poquito más en la experiencia de Conciudadanía y esa visión desde lo municipal, cómo se sigue avanzando pues esa promesa de la Constitución de que la democracia se construya también desde esa visión municipal, desde esa visión territorial. Sí, yo quisiera resaltar, digamos, lo que significa o lo que significó la Constitución del 91 como un acuerdo porque pues surgió en un contexto de negociación con varios actores armados, pero nos dejó el artículo 22, que es el derecho a la paz, y que desde entonces, desde distintas expresiones de la sociedad civil, no hemos reclamado, sino que nos hemos dedicado a construir la paz en esas distintas dimensiones, la paz territorial como un anhelo de que el Estado llegue con sus beneficios a los territorios, paz como superación de las violencias históricas y de las formas de exclusión que han usado o que han estado al centro para justificar un conflicto armado interno, y que los procesos de paz y los procesos de negociación que surgieron desde entonces, pues han tenido el propósito de cohesionar al país, de defender una institucionalidad democrática, de atender deudas históricas. Entonces, eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, la manera en que los distintos territorios, más allá de lo municipal, han avanzado en este país. Me refiero a las regiones, a las provincias, a las áreas metropolitanas, a las formas de organización territorial o que conocemos como esquemas asociativos territoriales. En Conciudadanía y en Antioquia, especialmente en el oriente, en el año 94, 4 años después de la Constitución, un grupo de personas, líderes y lideresas, con esa nueva carta política en la mano, dijeron vamos a trabajar en clave de región y vamos a trabajar en clave de desarrollo regional, porque eran tantas las disparidades, las inequidades territoriales que hoy desafortunadamente siguen estando, que afectan a municipios pequeños, pequeños en población, municipios de menos de 10.000 habitantes, los de categoría sexta, inmensamente ricos en biodiversidad, en recursos naturales, en recursos minerales, pero con muchas limitaciones económicas y de instrumentos técnicos y administrativos para lidiar con semejantes problemas, surge el tema de la asociatividad territorial y regional. Y eso creo que es un elemento muy, muy importante. Hoy que estamos discutiendo nuevamente el tema de las transferencias del gobierno nacional a los municipios, la importancia de que los municipios aumenten los recursos para atender esas necesidades, vuelve a estar en la agenda el tema de regionalizar este país para atenderlo en las particularidades y en las riquezas que tiene. La experiencia de la propuesta de la región Caribe, yo creo que eso es para nosotros aquí en Antioquia siempre ha sido inspiradora. Entonces, ese como un elemento muy importante porque hoy tenemos regiones administrativas y de planeación, regiones de gestión, tenemos provincias administrativas y de planeación, tenemos asociaciones de municipios y hoy estamos dando un debate sobre las áreas metropolitanas en un país que es cada vez más urbano y en proceso de urbanizarse y en donde, pues, digamos, con esto cierro, recientemente la Constitución reconoció a los campesinos como sujetos de especial protección. Eso que haya sucedido 33 años después, 32 años después, desde el 91, creo que es uno de los elementos más importantes. Hoy ya estamos discutiendo sobre territorialidades campesinas, sobre bioculturalidades campesinas, sobre figuras para proteger los territorios que producen agricultura y que aseguran la soberanía alimentaria del país. Todo ese tipo de desarrollos son posibles porque la Constitución política pues permitió que se entendiera la territorialidad de este país en su inmensidad, en su diversidad y sobre todo en la posibilidad de fortalecer la autonomía territorial de las entidades territoriales, fueran municipios, departamentos, territorios indígenas o territorios afro. Entonces, esos nuevos tejidos son muy importantes
y hoy por hoy se están dando muchas puntadas con esos tejidos que son realmente muy inspiradores para enfrentar los retos que sigue teniendo este país. Así es, Nelson, muchas gracias. Si hace un rato escuchar a Carolina me generaba la idea de lo poderoso que son los instrumentos que nos trae la Constitución del 91 para activar esa dinámica ciudadana. Escuchándote, Nelson, se me viene a la cabeza una noción de riqueza, de diversidad, de amplitud, que todo ese marco constitucional nos ha permitido avanzar en estos 34 años. Y también me gusta mucho el concepto de esa regionalización del país, que sin lugar a dudas trae temas pendientes todavía, pero que de alguna manera a veces pensamos que muchas de esas cosas pues se dan por una evolución, por supuesto, por una demanda, por una realidad, pero otra vez tienen su punto de partida en un marco constitucional, en unas reglas de juego que le dan el espacio, le dan el derecho sobre todo a la ciudadanía, a las regiones, a los territorios, de demandar, de asumir, de ejercer protagonismo y liderazgo en la construcción de nuestro país. Y entonces pasemos a este tema entonces pendiente un poco de los retos y no somos para nada ingenuos ni en Transparencia por Colombia, ni en Funcicar, ni en Ciudadanía, ni en Conciudadanía, ni en todas las organizaciones con las que nos articulamos de manera constante. No somos ingenuos en pensar que pues con un acuerdo constitucional tan importante como el del 91 pues ya hubiéramos podido cumplir con todas esas metas. Entre otras cosas mencionabas, Nelson, ese ideal, ese sueño de la paz que todavía pues lo tenemos que seguir construyendo y trabajando. Y entonces hablemos un poco de esos faltantes, de esos retos pendientes. Yo no quiero plantearlo tanto como deudas, sino como procesos en construcción, porque yo creo que aquí tenemos que seguirle sumando a la visión de construcción de país, de nuevo, no de manera ingenua, de manera realista, pero tratando de aportar. Carolina, ya has mencionado algunos de esos desafíos, de esos retos. ¿Dónde ves que es necesario hacer mayores esfuerzos, mayor trabajo conjunto para que algunas de esas promesas y algunos de esos derechos consagrados en la Constitución se vuelvan realidad plena desde la visión de tu territorio, de tu organización? Sí, Andrés, hay muchísimos retos. O sea, si la Constitución por sí sola nos diera la fórmula mágica para salir de nuestros problemas, ese sería otro el asunto. Pero persisten temas pendientes con derechos humanos, con derechos fundamentales, la corrupción, o sea, hay muchos elementos alrededor que todavía hay que fortalecer. Y es aquí cuando, pues pudiera mencionar, tú mencionaste bien el tema de la tutela. Si bien una gran columna vertebral para la protección de nuestros derechos fundamentales fue la tutela, un gran reto también será poder exigir mayor prontitud a nuestras entidades territoriales para que respondan en los términos de ley de tal manera que no se congestione tanto la justicia, ¿no? Acordémonos que la mayoría de elementos que tiene o casos que tiene la tutela, en un último estudio hablaba de la salud, incluso mencionaba que Colombia era de los países que menos jueces tenía. En la medida que fortalezcamos también la pronta respuesta de nuestros funcionarios en los diferentes entes territoriales, también contribuimos a descongestionar, ¿verdad? Para no desplazar esos otros trámites de asuntos ordinarios que tiene el aparato judicial. Otro tema pendiente, por supuesto, es interpretar todo lo que tiene que ver con la transparencia y el derecho al acceso a la información. Si bien avanzamos muchísimo con la ley 1712-2014, sí, muy pendiente también el tema de la transparencia activa, sobre todo cuando organizaciones como nosotros hace control social. La información es un punto de partida absolutamente básico. Hoy en día estamos viendo perfiles de nuestros gobernantes en que están comunicando de manera inmediata su gestión, pero su gestión a través de redes sociales, a través de página web, con una comunicación gráfica impecable, directa, atractiva al ciudadano, pero a nosotros nos interesa esa trazabilidad.
un costo de la inversión, para poder medir la calidad del gasto, cronogramas de trabajo, información técnica que incluye diseños, planos, bueno, toda esa cantidad de información de detalle que finalmente nos va a hacer elevar también la calidad del control social para ser muchísimo más también exigentes y proactivos a la hora de exigir no solo pertinencia en el gasto, sino también calidad en ese gasto. Entonces ahí hay un tema pendiente que por supuesto la Constitución fue un punto de partida fundamental, pero que tenemos que seguir profundizando. Y desde luego asuntos de la representación en los diferentes espacios de la participación ciudadana. Nelson hablaba de los acuerdos de paz y todo. Miren, la Constitución política tiene una cantidad de espacios de participación, creo que tiene más de 70 y con el reciente acuerdo de paz casi que tenemos más de 100 y pico espacios de participación, todavía no los alcanzamos a conocer, ¿sí? Pero entonces allí el gran reto es cualificar esa participación activa, cualificada y representativa para tomarnos esos espacios de manera propositiva y participar en esa toma de decisiones que es uno de los elementos, columna vertebral de nuestra Constitución. Esa democracia participativa vigorosa podrá interpretarse y ser mucho más asertiva a la hora que esos espacios de participación de verdad estén posicionados a través de sus diferentes sectores representados allí. Muy bien, muy buena conjunción de elementos Andrés, para plantear unos retos muy claves, Carolina, por supuesto, coincido plenamente. De nuevo, en el propósito de identificar los retos, tenerlos claros para seguir construyendo. Tu opinión también, Nelson, muy valiosa para esta conversación. Adelante. Bueno, este es un tema de luces y de sombras y la necesidad de alumbrar. El tema de, como asuntos pendientes, ordenar el subsuelo colombiano. Hemos avanzado mucho en ordenamiento territorial del suelo y no tenemos casi nada en el ordenamiento territorial del subsuelo. Y lo que tenemos es un debate grandísimo y una falta de consenso sobre cómo lidiar con la riqueza que tenemos en el subsuelo. Y por supuesto que los municipios no están en capacidad de ejercer esa competencia, esa función de ordenar el subsuelo. Gestionar ecosistemas a escala regional. Nosotros, las corporaciones autónomas regionales son autoridades ambientales. Las limitaciones para gestionar la escala regional de los ecosistemas de páramo, de manglar, etcétera, de nuestros parques nacionales. Creo que ahí faltan muchos más desarrollos en materia de articulaciones, concurrencias entre los distintos niveles de gobierno. En los pueblos afro, apenas ahora, con la vicepresidenta Francia Márquez, están desarrollando las normas que les permitió la Constitución del 91, van a la mitad o menos y no van a lograr sacarlas adelante. Instituciones fuertes para gestionar los conflictos cotidianos. Nosotros como país tenemos unas violencias muy jodidas que están ancladas a formas culturales, a maneras de relacionarnos, que no pasan por la justicia ordinaria y que deberían pasar por las instituciones cívicas como la policía o administrativas, pero que las desbordan o que las personas no creen en esa institucionalidad. O sea, una institucionalidad fuerte para atender lo pequeño. Digo pequeño para referirme a lo cotidiano. Fortalecer las finanzas públicas de los municipios creo que sigue siendo una cosa muy importante y reparar los territorios más afectados por el conflicto armado. El acuerdo de paz con las FARC abrió la posibilidad de los PD y de las zonas más afectadas por el conflicto. Hoy eso tiene muchas dificultades para implementarse, pero de eso depende, de que el Estado llegue con oferta social, económica, de servicios del Estado a territorios que históricamente han tenido mucha debilidad del Estado. En algunos, hay personas que afirman que en algunos territorios marginales el Estado no ha llegado todavía. Entonces, y como no ha llegado, su espacio ha sido cooptado por grupos armados ilegales. Entonces creo que en términos de reparación territorial y de integración a la vida económica, política y cultural de nuestro país, de nuestra nación, de esos territorios tan golpeados por el conflicto, creo que ahí sigue habiendo una tarea tremenda.
Gracias, Nelson. No, sin lugar a dudas, obviamente las tareas pendientes son amplias. Yo, de todas formas, tratando de conjugar las dos primeras rondas de intervención con esta última alrededor de los temas más apremiantes, más pendientes que estamos viendo desde distintas organizaciones, creo que es fundamental resaltar que es todo un proceso en construcción, ¿no? María Carolina, nos decías, esto no es una varita mágica, esto no nos va a resolver pues ni siquiera un día para otro, llevamos 34 años con la Constitución, es un proceso, es en construcción, es algo que necesita seguir contando con apoyo, respaldo de la ciudadanía, ese fortalecimiento institucional tan clave que nos insistes, Nelson, es fundamental para que todas esas promesas se puedan volver realidad y para que, como lo decías, Carolina, la institucionalidad pueda funcionar de manera más ágil. Yo creo que al final las ciudadanos sentimos es que necesitamos, pues sí, unos resultados mucho más concretos, mucho más ágiles para muchas de estas tareas tan apremiantes y creo que la vía para poder avanzar es justamente tratar de darle más apoyo, más respaldo, por supuesto, sin quitarle exigencia, pero que esa institucionalidad creada desde el 91 con todos los desarrollos que hemos recordado en esta conversación, pues puedan seguir avanzando. Obviamente de Transparencia por Colombia también podríamos sumar varios otros retos. Creo que uno clave en términos de transparencia, lucha contra la corrupción, además de lo que nos mencionabas, Carolina, sobre transparencia activa y gestión pública, pues hay una deuda pendiente de fondo muy grande alrededor de un sistema político mucho más inclusivo, transparente, mucho más legítimo, que en buena medida, pues la Constitución nos establece unos parámetros, unas reglas de juego, pero que sin lugar a dudas en la práctica, también sumando un poco esa visión que traías, Nelson, de que pues no todo se resuelve con una visión institucional, también necesitamos incorporar una visión de prácticas, una visión de nuestra propia cultura política. Ahí tenemos pues también una tarea muy grande pendiente por desarrollar. Pero bueno, quiero insistir en que esto es una tarea en progreso, un proceso en construcción y ojalá pues animar a que podamos seguir utilizando pues todos esos instrumentos de la Constitución, no desanimarnos en seguir buscando a través de ese activismo cívico mayores respuestas desde lo público estatal y por supuesto reconocer también el valor de muchas personas que desde ese ámbito también público estatal, incluso desde otros ámbitos, pues contribuyen a seguir fortaleciendo, valorando nuestra constitución política, nuestras reglas de juego y la posibilidad de mantenernos como un país que siga avanzando y progresando. Una reflexión final cada uno. Carolina, adelante. Una reflexión final, bueno, de pronto el llamado a la audiencia y a todos una manera de proteger lo que hemos logrado en ese gran consenso nacional que se viera lejos, pero realmente es muy reciente, es volver a leer esos momentos, en el momento en que creció, en que nace la Constitución, a partir de qué nace, qué contexto teníamos, qué consensos llegamos, cómo fue que llegamos a algunos acuerdos. Eso es un momento alucinante y que hoy en día nuestros jóvenes deben conocer a detalle porque además surge una gran movilización estudiantil, tanto de sectores públicos como privados. Entonces es muy interesante que para poder proteger nuestra democracia, comenzamos a proteger, pero a conocer todo lo que fue el nacimiento de esa constitución política, esa carta magna que nos protege nuestros derechos fundamentales, pero que también nos vuelve muchísimo más activos en los territorios. Muchísimas gracias, Carolina. Qué gusto haber contado contigo en este espacio. Gracias, Nelson, Andrés. también tu reflexión final. Sí, entiendo yo que en los días previos a la Constitución, un grupo de sabios, casi todos hombres, escribieron un documento que se llamó algo así como Un país al alcance de los niños, y que lo escribieron aquí en Río Negro, Antioquia, como un elemento de inspiración para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que hoy eso sigue vigente no solamente para los niños, un país al alcance de las mujeres, que no logran ser atendidas en su diversidad, en sus particularidades, que siguen sin acceder a lugares de representación y de toma de decisiones. Un país al alcance de los diversos, de nuestras diversidades étnicas y culturales que tenemos en el país,
y de las identidades de género que hoy son tan importantes. Esto creo que sigue siendo muy importante y que reta a la institucionalidad pública en atender a cada quien en sus particularidades y sus necesidades. Y celebrar que hoy, ante coyunturas complejas como las que vive el país en la actualidad, pues haya un consenso casi que automático respecto de que contamos con una institucionalidad democrática en sus distintas ramas del poder y que ese es nuestro principal patrimonio como entonces animar a quienes nos siguen en esta transmisión a que no solamente defendamos esa institucionalidad democrática, sino que ayudemos a construirla desde los distintos rincones y lugares en donde estamos. Entonces, bueno, y agradecer a Andrés por este diálogo, a Carolina, perdón, por este diálogo y por este espacio. Pues muchísimas gracias, sin lugar a dudas, mucha riqueza, mucho poder en esta conversación. Mil gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan ahora, que nos escucharán después. Y seguiremos desde Transparencia por Colombia en alianza con organizaciones tan importantes como Punsicar, con Ciudadanía y muchas otras organizaciones con las que articulamos esfuerzos en todo el país, buscando pues que esos principios y esas metas que nos trazamos desde hace 34 años con esta Constitución del 91, pues se hagan una realidad para todas y para todos. Un feliz día y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.